cromosomáticos, es decir, de nuestro yo, de nuestro interior, de cómo estamos formados genéticamente, que tienen que ver dentro de lo que es si un criminal nace o se hace, ¿no? Por favor, presten atención a estos videos. Este video también lo voy a subir al grupo, ahí en la actualidad. Vamos al primero, por favor. Escuchemos. 21 de enero de 1980. Tengo que pensar a la ciudad. Debo estar calmado, debo mantenerme a... ¿Alguien lo conoce? Su nombre es Ted Bundy, un asesino serial de casi los años 80 en Estados Unidos. Profesión, abogado. Como ustedes podrán ver, las características que tiene Ted Bundy, es una persona que ha sido estudiado bastante tiempo, es carismático, es amable, es atractivamente simpático, ¿no? Y este fue el estudio que nos hace, que lo estaba comentando a ustedes, en la prisión estatal de Florida el 21 de enero de 1989. Tengo que pensar racionalmente, debo estar calmado, debo mantenerme a plomo, porque en tanto haga eso, venceré a las otras personas. Días antes de su ejecución, el asesino en serie convicto Ted Bundy confiesa el asesinato de al menos 30 personas, terminando con un frenesí criminal que duró más de una década. A menudo usamos a Ted Bundy como el ejemplo perfecto de un psicópata, porque tenía todos los atributos. Era encantador, agradable, apuesto, muy elocuente. Sabía ganarse la aceptación de las personas y hacía todas las cosas que esperarías que hiciera una persona normal. Y sin embargo, a cada paso, todo lo que hacía era por él. Era un predador, nunca dejó de serlo. Pero ¿cómo podría un hombre joven, asecanado y exitoso como Ted Bundy convertirse en un asesino en serie a sangre fría? ¿Acaso las circunstancias de su vida lo convirtieron en eso o literalmente nació para matar? Ha habido muchos estudios recientes sobre el cerebro de los psicópatas y entre los hallazgos más importantes vemos que tienen un problema de conectividad entre partes de sus cerebros. En las tomografías que he visto de todos esos asesinos, incluyendo asesinos psicópatas, había el mismo patrón y era una pérdida de actividad en esta área del cerebro, sobre los ojos, sobre las órbitas, la llamada corteza orbital. Este es el sistema límbico cortical, y esto es lo que está apagado. Cuando observas a un verdadero psicópata, probablemente no hallarás mucha actividad en el sistema límbico. Y esas partes contienen áreas de empatía y entendimiento, preocupación y conciencia. Eso parece concordar con los reportes de psicópatas que hacen cosas horribles como matar a muchas personas y luego solo se van a ver una película o a comer comida rápida menos de una hora después. No parece que sus emociones sean estimuladas como lo haría el cerebro de una persona normal. Ya ha habido estudios sobre intentar reprogramar el cerebro de psicópatas en los que intentamos mejorar parte de sus problemas de conectividad, porque si vemos que hay un problema con dos partes del cerebro que no se comunican bien entre sí, tal vez podamos enviar algunos impulsos eléctricos estimulándolas para que tengan más acción. Si hacemos una tomografía cerebral a cada bebé que nazca y decidimos que este tiene el tipo de cerebro que será una mente criminal, ¿qué hacemos con eso? ¿Tendremos que reeducar a ese niño? ¿Lo mantenemos bajo protección mientras crece? ¿Cómo respondemos a ese tipo de información? ¿Estamos determinados por la genética o por el ambiente? Teníamos un estudio sobre Alzheimer en el que hacíamos pruebas clínicas, pero no teníamos controles. Así que dije, se lo pediré a mi familia. Les haremos tomografías de muestra porque en nuestra familia no hay Alzheimer. Así que revisé un grupo de esas tomografías de Alzheimer y cubrimos los nombres porque no me gusta saber a quién estoy viendo, qué veo. Debe ser un estudio doble ciego. Y cada uno era normal. Llegué al último estudio y vi un patrón muy obvio, totalmente psicopático. Se parecía a todos los asesinos psicópatas que había visto. Le dije a los técnicos, muy gracioso, metieron uno de esos asesinos psicópatas. Este es el peor que he visto. Debemos notificarlo a la policía porque es alguien peligroso.
Cuando saqué la etiqueta del nombre de la tomografía y miré, dije, chicos, esto no puede ser. Mi nombre estaba allí, así que era yo quien tenía el patrón psicopático completo en mis exámenes. Jim Fallon descubrió que tiene un cerebro psicopático clásico desde la perspectiva de las imágenes, pero él tiene una relación, tiene una esposa y a veces ella tiene que recordarle que sea más empático, pero es un buen ciudadano. Diría que el 30% está en la biología y la genética y el 70% está en la crianza o su carencia. Es como si la naturaleza cargara el arma y la crianza alase el gatillo. El carisma es un rasgo realmente psicopático. Cuando era niño, durante mi adolescencia y en la secundaria, fui muy popular. Era el payaso de la clase y tenía muchos amigos y muchas amigas. Nunca pensé que nada estuviese mal, a pesar de que desde que cumplí 11 o 12 años, los adultos me decían que había algo malévolo en mí, aunque no podían decir qué era. Aunque, según su propia investigación, el cerebro de James Fallon es similar al que poseen las personas con tendencias psicopáticas. Él no ha cometido homicidios. Pero, ¿por qué no? ¿Es posible que la urgencia por matar requiera de algo más? Algo más difícil de identificar dentro del cerebro humano. Tal vez la respuesta no esté en el estudio de los atributos físicos del cerebro, sino de aquellos de naturaleza menos tangible. Tal vez tengan algo que ver no con la biología del cerebro, sino con la capacidad de este de enviar y recibir señales desde el exterior del cuerpo humano. Ya. Bien, no sé si entienden lo que estoy diciendo. Todos. En realidad, cuando nos hacen un estudio de tomografía, no quiere decir que, como al médico, él era un psicópata. Pero hay ciertas características que demuestran que tenemos un trastorno psicopático. Tal vez algunos de ustedes se han empatizado con él. Es decir, mierda, soy yo. ¿No es cierto? Soy carismático, soy desagradable, hablo, social, pero no es una característica de todos los psicópatas. Hay psicópatas también que tienen el otro lado, que no son sociales, que son retraídos, que son aislados, ¿no? Que son silenciosos. Lo que nos quiere decir de que desde el estudio de la imagenología, hablando así solamente, ese cerebro era un cerebro con trastorno psicopático. Pero hay ciertas circunstancias que causan ese problema. Uno de esos problemas fue visto con este caso, y ustedes lo conocen, o han escuchado de él. Herir su sensibilidad. Matusalén Mancilla se grabó cuando ahorcaba y mataba a Mayerly en el bosquecillo de Alto de Incariojeta. El acusado citó a la víctima en su casa, la trasladó hasta el escenario del crimen. Tenía 18 años de edad, pero la mente de una niña de 2. Mayerly cursaba el último curso de secundaria y tenía pese a un nivel de discapacidad mental, retos profesionales según los familiares. En 2019 conoció a quien casi 2 años más tarde iba a ser no solo su asesino, sino aquel que iba a realizar un ritual con su cuerpo tras mutilarlo. Matusalén Mancilla Lipa, de 22 años. Esta sería una persona que ya tiene antecedentes, como la manifestábamos anteriormente, en la justicia boliviana por los delitos de asesinato, debido a que el pasado 2015 le habrían quitado la vida a un menor de 4 años. La relación amorosa duró un poco más de un año. Pese a la convivencia de casi 2 meses, la misma terminó. La comunicación seguía hasta el domingo 5 de septiembre, fecha en la que Matusalén convocó a Mayerly a su casa ubicada en la zona de Alto Incariojeta en La Paz sin avisar a su familia. La señorita ha salido del inmueble señalando que iba a ir a buscar a su señor padre para que pueda obtener recursos, producto de un proceso de asistencia familiar. No existió tal encuentro. Mayerly fue a la casa de su asesino.
Según las investigaciones policiales, Matusalén la llevó con engaños del lugar hasta el bosquecillo de dicha zona. Esta afirmación surge como producto de la georreferenciación que ha efectuado la policía, que sitúa en tiempo y espacio al señor Mancilla Limpia donde se ha encontrado el cadáver. Ahorcó en el lugar a la víctima. Es más, Matusalén se formó y grabó los últimos minutos de vida de Mayerly, que suplicó por su existencia. Ahí nos vamos. ¿Qué nos está diciendo aquí el documento, la noticia? ¿Qué hizo él? ¿Por qué si tenía un antecedente de haber asesinado a un niño de 4 años estaba libre? Eso todos nos preguntamos igual que Ricardo estaba en ¿qué sale? Porque la justicia, como abogados ustedes cuando sean jueces, no podemos echar la culpa a todo al juez, también tenemos la culpa a nosotros. ¿Qué hacemos como abogados? Ya lo decía, perdón. Vampiro. Antes de eso, ¿por qué? La pregunta de la ¿por qué? ¿Qué hacía él si tenía una antecedencia en la calle? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Carlos Choque, ¿qué hacía? ¿Por qué estaba en el tercer familiar? ¿Por qué estaba en la calle? Es un asesino, con ese trastorno. Pero a ver, vamos a un punto. ¿Qué hacían? Los jueces, nosotros abogados, ustedes que están como abogados, vamos a presentar un informe psicológico, un informe psiquiátrico, en el cual esa persona tiene un problema mental o que tal vez ha mejorado su condición y por lo tanto tiene que salir a la calle. Aquí en justicia solamente sirve eso, papeles y documentos. Si ustedes como abogados pueden demostrar que esa persona ha cumplido ciertos aspectos de la detención domiciliaria, es decir, lugar conocido, no se va a escapar, no va a influir con la investigación, ¿no? La libertad condicional. No, detención domiciliaria o libertad condicional, ¿no? O detención domiciliaria sin escolta policial. Lo que indica que esa persona puede hacer sus actividades normales y cuando pase algo, deba o haga, vuelve a la casa. Entonces, los jueces solamente se basan en lo que ustedes van a presentar. Nosotros tenemos. ¿Por qué está él en la cárcel? Porque abogados como nosotros presentamos la documentación necesaria para que nuestro cliente salga, ¿no? ¿Cuándo vamos a...? ¿Qué decir? ¿De qué vas a vivir tú como abogado? De los litigios penales y civiles que vas a realizar. Si yo como cliente familiar voy y te digo necesito que lo saque de la cárcel porque no puede estar allá, buscarás los medios para disminuir la pena o que salga, ¿no? Porque ese es tu trabajo. Y el trabajo de los fiscales es que se quede allá. Pero ¿cómo vamos a demostrarlo? Documentalmente. Ahora, acá en este segundo asesinato tenemos que ver algo que nos está diciendo el primer video: la falta de empatía, ¿no es cierto? Y algo más que tiene que ver aquí de nosotros. ¿Qué hizo él? Graba a su víctima. ¿Y por qué creen que graba a su víctima? Por placer. El principal es placer, satisfacerse a sí mismo. Segundo, tener una documental, porque él tiene documental de varias cosas que ha hecho, de robos y atracos, y se documenta a sí mismo para volverse a ver ese video y satisfacerse así mismo. Se excita. Y la excitación no estamos hablando de satisfacción, de excitación sexual, estamos hablando de excitación corporal. No simplemente quiere decir terminar con algo, llegar a la eyaculación. Por ejemplo, cuando ustedes... Es decir, cuando ustedes saben, ustedes les encanta algún tipo de deporte o algo, ¿verdad? Y cuando están ganando un partido y están jugando fútbol o voleibol y hacen, ¿esto qué hacemos? Nos excitamos, nos inventamos y vamos donde el rival y dicen, ¿qué estamos haciendo? Placer es el gozado, y eso es lo que él estaba haciendo. Es decir, la mente de nosotros, en el mayor de los casos como en el anterior video, puede demostrarnos que una persona tiene un trastorno psicopático, pero no es psicopático. Pero ciertas características van a llevar a que esa persona en algún momento se detone, es decir, placer, trastornos psicológicos, trastornos familiares. El entorno familiar es muy importante. ¿Y por qué hace? ¿Por qué él mató a su víctima? ¿Por qué la citó? ¿Por qué él se filmó? Eso debemos preguntarnos como que no nos interesa cómo hizo el hecho, ¿no? Porque ya sabemos que lo hizo, ¿verdad? Nos interesa saber por qué lo hizo. ¿Y por qué tenemos que averiguar por qué lo hizo? Hemos hablado de prevención para prevenir que otras personas cometen y llegan a ese tipo de delito. ¿Y cómo vamos a prevenir?
identificando a ese tipo de jóvenes. Tal vez aquí está uno con el mismo trastorno psicopático. Hasta yo les he dicho, ¿verdad? Yo puedo tener esa mentalidad de psicópata. Pero hay algo que va a detonar esto. Tenemos que averiguar nosotros a lo que se refiere a biología criminal. Pasemos. Cuando hablamos de antropología, antropos viene de lo que es el cuerpo o la gente, ¿no? Y logía, estudio, sí, la forma humana. Y cuando hablamos de antropología social y cultural, hablamos del conocimiento del ser humano por medio de costumbres, relaciones, estructuras políticas, económicas, urbanismos, medios de alimentación, salubridad, mitos, creencias, relaciones de grupos humanos con el ecosistema. Es decir, nuestra forma criminológica está basada en lo que nosotros somos. Tú, por ejemplo, ¿de qué tipo de sociedad eres? ¿Yo? Sí. ¿Qué tipo de sociedad? Sí. ¿Eres clase alta, media o baja? Yo diría que media. Todos somos clase media en realidad. Ajá. Tipos de costumbres, ¿qué te gusta hacer? Tocar música, Tienes relaciones culturales de música, ¿no? Costumbres, o sea, si tocas guitarra, sí. Y cuando te invitan a una fiesta, ¿tocas la guitarra? Depende. Depende si te invitan el trago, no pagas la paga. Costumbre, cultural. ¿De qué color crees que tiene? ¿Tez morena? ¿Normal? ¿Todos tenemos tez morena o no? Sí. ¿Todos somos españoles? No, somos mestizos. No somos españoles. Pero será igual, compañero, cuando le ponemos a alguien que venga de la China. No. ¿Qué lo va a diferenciar de él? Los ojos. La apariencia física, sus costumbres. El día jueves es feriado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es feriado? ¿Y quiénes festejan el Corpus Christi? Los católicos. ¿Los cristianos festejan el Corpus Christi? No. ¿Los evangelistas festejan? ¿Los ateos? No. Hay tipos de religiones que han aparecido después de la antropología social cultural. Estamos hablando, ¿conocen ustedes hablar de los gnósticos? ¿Han escuchado hablar de los gnósticos? Sí. ¿No? Aquellos que solo ven y viven, creen en Dios, pero de diferente forma de Dios, ¿no? Creen en la naturaleza. Nosotros somos culturalmente igual, tenemos nuestra sociedad cultural. Es decir, ¿qué hacemos cada vez que sale el Año Nuevo Aymara? ¿Dónde vamos? Al Yahuanaco. O nos ponemos al sol como Vizcacha para recibir el sol. ¿Pero qué nos dice nuestra costumbre? ¿Por qué estamos recibiendo eso? Por favor. ¿Quién dijo? Que son las primeras energías del año. Y culturalmente, creencialmente, ¿qué crees que estás recibiendo con eso? Las bendiciones, según esas creencias, bendiciones que estaban en el pueblo original. ¿Pero qué estamos recibiendo? ¿Energía posible? ¿Alguien hace yoga? ¿Qué es el dinero de yoga? Estás recibiendo energías positivas, ¿verdad? Estás sacando tienes tu manto y sacas tu malo. ¿A alguien le gustan los animales? Los gatos, los perros. Sí. Los gatos, por ejemplo, dicen que absorben la energía negativa, ¿no? Y viven de la energía negativa. Estamos hablando de antropología. Por eso mi gato vive también. Costumbres, relaciones, estructuras políticas. ¿Será igual la estructura política a la estructura política de China y Japón? No, allá los niños en China y Japón aprenden física creo que a los 5 años, ¿verdad? Y sin manejarse solo. Entonces no tenemos la antropología social y cultural es muy importante en nuestra sociedad. Ahora, criminológicamente hablando, nuestra sociedad cultural puede cambiar en el tema del delito. Ejemplo, en Bolivia las mujeres tienen su estatus, ¿verdad? Es decir, aunque Bolivia sigue siendo un país netamente machista y aún no lo intentamos, seguimos viviendo como machismo, ¿no? Por eso está mi tía Galindo ahí. De verdad que mi tía Galindo. Sí. ¿Verdad? Tremendamente, cuando almorzamos no quiero hablar. No, es una excelente persona, tiene una excelente consejera, aunque es marxista.
pero su pensamiento de la lucha contra lo que es el machismo y el feminismo abarca mucho más, ya es exagerado, pero es parte de la antropología social y cultural, ¿no? Pero volviendo a lo que nosotros decimos, en Bolivia las mujeres tienen un estatus, es decir, estudian en los mismos colegios, están a nivel de los mismos trabajos, pueden ser taxistas, pueden ser policías, pueden ser militares, pero si nos vamos al otro hemisferio, hablamos de Irak, hablamos de Asia Oriental, ¿la mujer tendrá lo mismo? No. Inclusive hay un país en que lapidaron a una mujer porque estaba enseñando a niñas a leer y escribir. Y eso es antropología social y cultural que hablamos. Allá es legal matar a una mujer o envenenarla cuando, digamos, hay un país en el cual si el hombre comete violación, ¿no? Matan a la mujer porque supuestamente la mujer fue la que les buscó. El hombre no tiene la culpa. Está empezando con Islam, ¿no? Islam. No me acuerdo ahí que los aliados Saddam Hussein de ellos después y ahora volvieron. Ahí donde ya varias mujeres ya pidieron ayuda. Estamos hablando de antropología cultural porque el delito está, la criminalidad o el delito está basado en la sociedad. En Bolivia tenemos algo que se llama justicia comunitaria, ¿verdad? ¿Has escuchado hablar? ¿Y qué es la justicia comunitaria? No, ahí estamos mal. El pueblo no puede hacer justicia por su propia mano, ¿no? Es decir, no puede. La justicia comunitaria simplemente es ciertas costumbres ancestrales en las cuales vamos a sancionar a cierto comunario de acuerdo a nuestros usos y costumbres. El primer caso en Bolivia se fue con el gobernador de la ciudad de La Paz, que hizo adobes cuando se tomó, ¿cierto? Pero esa fue su sanción, hizo adobes. ¿Ya? Que cuando la justicia comunitaria sirve posturalmente para sancionar cuando está dentro de nuestros usos y costumbres. Pero si hubiera matado, hubiera violado, hubiera matado, pasa a la justicia ordinaria. No puede haber, creo que con adobes no. Pero eso ¿dónde está? En la antropología social y cultural. Lo mismo para nosotros los que son tarijeños, potosinos, cochabambinos, orureños, ¿no? Los chapacos ¿cómo son conocidos los chapacos? Alegres, sociables, guitarreros. ¿Dónde eres? De Tupiza. Oh, paisano. O sea, ¿en dónde tienes que hacer? ¿Saben cosas? Estamos cayéndonos bien. ¿No? ¿De qué colegio son de Tupiza? De Santana. ¿Pero no se las son las mujeres? No, pero es mixto. ¿Es mixto? Sí. Oh, las meninas. Bueno, hay las meninas. Pero del CEPA. Yo también soy del CEPA. Ajá. O de los juegos florales en el Suipacha. Bueno, con eso. Entonces, ustedes no viven en cartón como yo en la plaza. Y eso es una sociedad cultural, que si no nos tomas vino en cartón como yo en la plaza, porque los tupiseños somos así, alegres. Al tupiseño, a nosotros como tupiseños, cuando yo estudiaba así, y decían que era tupiseño, no me querían alquilar cuarto. Sí, porque tomamos mucho. Porque tomamos mucho, somos muy chancheros. No quieren. En cambio, otros cuando van al Potosí, eso no, Potosí es tranquilito, ¿cierto? Pero eso es antropología social cultural. Lo mismo vamos a ver aquí, cuando ustedes vean a sus compañeros, ven cómo están vestidos, podrán decir identificar la cultura que tienen, o por lo menos lo que están viendo, cómo son, la forma en que se visten, la forma en la que andan, ¿no? Nos dice qué tipo de cultura tienen, más o menos, por qué tendencia están hablando, si son emos, si son rockeros, ¿no? Si son fabulosos, si son deportistas. ¿Cómo anda siempre un deportista? Con buzos, zapatillas, un buen estado físico. ¿Cómo anda siempre un tupiseño? Un buen estado físico. Pero ahí también viene el tema alimenticio, ¿no? Culturalmente. ¿Los cochabambinos de qué se dedican a los cochabambinos? Comen mucho para todos lados, no viven para comer, comen para vivir. Y eso es antropología social cultural. Las diferentes costumbres, eso, ¿nos llevan a cometer cierto tipo de crímenes? Sí, nos llevan. Y aquí vienen crímenes raciales, ¿no? ¿Han visto en Estados Unidos un policía se sienta encima de un hombre negro que estaba queriendo mirar y lo asfixia, ¿verdad? Sí.
lo mata, ¿no? Y hay la cultura racial. Entonces podemos decir que a veces la cultura racial nos lleva a cometer crímenes, sí, discriminación también. No, actualmente en Bolivia hay discriminación o no hay discriminación. Sí, hay discriminación por la forma en que vestimos, por la forma en que andamos, por la forma en que nos expresamos. Pero recuerden ustedes que no podemos juzgar al libro por su portada, sino por lo que tiene adentro en su interior, por su contenido, ¿no? Podemos tener una persona que viene con chaquetas, con zapatos y con todo, y podemos decirle que es un licenciado en economía. Sí. Pero ¿cómo vemos nosotros? Les doy un ejemplo más a ustedes. Si ustedes van por la calle, están caminando en grupo, y ven un grupo de jóvenes que no se han aseado mucho y están charlando y fumando, ¿pasan por su lado o se van por un ladito? ¿Por qué? Pero sin embargo, a veces los trabajadores albañiles que están estudiando los domingos cambian a la hora de la noche. Lo que nosotros vemos y lo que nuestra mente nos ve es en el tema sociológico-cultural que tenemos. Estamos acostumbrados a esa situación por la parte social y económica. Ya no podemos juzgar a Dios por sus portadas. Eso es antropología social y cultural que nos lleva a nosotros en estructuras parentales, políticas, urbanismo, medios, alimentación, sociedad y mitos y creencias, y están mitos y creencias, porque Bolivia, de acuerdo a la cuestión política del Estado, somos un Estado laico, como dice mi tía, ¿verdad? Somos un Estado laico, pero eso no significa que yo no pueda creer en Cristo, porque yo creo en Cristo, ¿verdad? Para mí existe el Cristo, y nadie puede decir no y botar la cruz, así como esperar a nuestra muerte por ella. ¿Por qué botas la cruz del cristiano? Porque es un Estado laico, si pero él tiene derecho a creer en lo que él quiera. Si tú quieres creer en lo tuyo, te respetamos, ¿verdad? Yo puedo creer en los guardianes de la galaxia y ponerles mis velas a los guardianes de la galaxia. Y a yo soy Gru le puedo decir que es mi Dios. ¿Por quién me puede decir que no? No, porque soy un Estado laico. Yo tengo derecho a creer lo que yo quiero. Pero también en cultura y en creencias y mitos también existe la criminología. Sí, porque existen también aquellos, ¿conocen ustedes a los que llamamos beatas? Sí. ¿Quién ha dicho sí? ¿Qué son las beatas? Las beatas son las que son muy creyentes en Dios. Sin embargo, cuando se te pasa la pelota a su casa, te lo pinchan, ¿no? Son aquellas que te van todos los días a misa y están rezando el Padre Nuestro, y cuando salen de la misa, mira cómo se visten. Están chismeando. Pero eso llevará también a cometer crímenes, sí, porque la excesiva creencia en Dios lleva a cometer delitos. Ejemplo, Código Da Vinci. Sí, he leído el libro. El sacerdote que creía que estaba apoyando a Dios y tenía que comenzar a asesinar y matar por su creencia en Dios. Los islamitas, sobre todo los que estaban con Saddam Hussein, cuando se asesinan, ¿qué creen ellos? Que van a pasar al otro mundo porque se han sacrificado su vida y el bien de su pueblo. Perdón. Entonces, hablamos de mitos y costumbres sociales y culturales que pueden ser. Aquí entran lo que lo vemos los ritos satánicos, ¿no? Aquí entra la demonología y todo lo que con ustedes. Dice, pero la ley de usos y costumbres que se usa del derecho como tal, ¿entonces se plantearía en la de usurpa de la ley como tal? La ley de, bueno, lo que dice es el derecho constitucional, como se llama, simplemente se refiere a decir, mantener en la norma algo que ya está escrito. Por ejemplo, a ustedes cuando salgan abogados, ¿qué les van a llamar? ¿Cómo les llaman? Doctor. ¿Y son doctores? No somos doctores, porque somos licenciados en ciencias, pero por derecho constitucional, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo les dicen los abogados? Doctores. Pues están todos doctoritas, doctor, ¿cómo están? Pero no son doctores. ¿Pero dicen algo? No, porque ya estamos acostumbrados a esa. Eso es derecho constitucional, esos usos y costumbres. Como por ejemplo, ya está patrocinado en la ley, tú estás con tu pareja, pero no te casas si no quieres casarte porque odias el matrimonio. Pero ya estás 2 años por uso y costumbre, por derecho constitucional, matrimonio es derecho, aunque no quieres casarte, ya estás casado, porque has convivido 2 años. Yo soy el producto de esa unión, o sea, no es más convivirse, 2 años y estás casado, de modo, aunque no quieres anillo, hay. ¿No? Hay derechos, yo, usos y costumbres, ¿no? El hecho de respetar, por ejemplo, Corpus Christi, ¿no? Todos estamos enseñando el Corpus Christi, ¿verdad?
¿Hay una ley que dice que estaría Corpus Christi? Si yo quiero decir, hay Corpus Christi, ya, pero vamos a pasar clases con eso. Yo no soy cristiano, no soy católico. Pero yo debo pagarle en los usos y costumbres, porque los usos y costumbres de Tarija dice que Corpus Christi es feriado. ¿Y quién saca? La gobernación, por uso y costumbre, saca feriado, ¿no? Y a nivel nacional también, por usos y costumbres. El 21 es el día del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Por uso y costumbres. Ahí vamos viendo usos y costumbres. Ahí está hablando de usos y costumbres para que se sigan y despierten un poco. Dice que había un señor que llega, un abogado, que sale de la universidad, y va a trabajar por más allá de Vizcaya. Y cuando baja del bus, el señor le dice, buenos días, doctor. Dice, no, me conoce. Y sigue avanzando, ¿no? Llega hasta el restaurante y le dice, doctor, buen día. Le dice, no, buenos días, señora. Ay, ¿cómo me conocerá este joven? Va hasta la iglesia y la señora que está en la capilla limpiando, doctor, buen día. Le dice, no, ¿cómo está, señor? Este pueblo, ¿cómo me conoce? Han de saber de mi llegada, ¿no? Debo ser muy popular. Cuando va a la plaza, viene un chiquito que está molestando las botas, ¿no? Dice, doctor, ¿le gustan los zapatos? Dice, sí, claro, hijo. Y una preguntita, dice, ¿por qué todo el mundo sabe que soy doctor? Dice, no. Habla que aquel puerco judo con corbata de 100 doctores. ¿Usos y cos? Psicología. Perdón por la palabra, ya lo he dicho, psicología. ¿Y qué está la criminología? La psicología es la observación de la determinación criminal a nivel patológico. Tiene que ver mucho ver con el video que hemos visto. ¿Qué es psicopatología? ¿No? Patología no significa de pato. Patología se refiere a las enfermedades. ¿No? Por eso, ¿conocen a los CSI de los médicos? Los patólogos. Cuando ustedes van a la caja y tienen un resfriado, tienen una dermatitis, tienen una enfermedad y le sacan análisis de sangre, ¿verdad? Y llevan al patólogo para que vea qué tipo de virus o tal vez cualquier tipo de enfermedad que ustedes vean y vean cómo van a combatir esa enfermedad. Eso del patólogo. Investiga qué tipo de enfermedad hay virus. Dentro de la psicopatología criminal, de la determinación de la psicología, tenemos que ver nosotros qué patología tenemos con referencia a lo que hemos visto de la mente criminal, si tenemos una mente psicopática, si somos con trastornos, si somos conductistas, si somos, tenemos una personalidad múltiple, que es muy diferente a lo que nosotros llamamos como esas personas bipolares. El bipolar es una cosa, el que tiene personalidad múltiple es otra. ¿Han visto la película Fragmentado? ¿No? Él tiene un trastorno de la personalidad. O sea, ¿qué es personalidad múltiple? ¿Cómo se da la personalidad múltiple? Se da por trastornos y problemas psicopatológicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo sé que voy a más a conocer mejor que con los que están en la semipresencial, porque los viejitos no conocen de las series de Disney. ¿Ustedes han visto esa serie última que ha salido de ese superhéroe que se transforma en tipo Egipto? Sí. ¿Qué se llama? Moon Knight. En el periodo de Moon Knight, que han visto toda la serie, él demuestra que tiene un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Porque aparece en un lugar, tenía doble vida. Uno cuando está haciendo una persona normal, retraída, ¿no? Y otro donde es un asesino oponente. En el transcurso de la historia muestran su problema psicopatológico o psicológico, que él, cuando era joven, por descuido de él, muere su hermano, ¿verdad? Y al morir su hermano, su madre cambia su personalidad y lo culpa de la muerte de su hermano y lo golpeaba constantemente. Tras los golpes que recibía él, crea una nueva personalidad para que lo proteja de los golpes de su madre. Y ahí aparece la otra personalidad, que es una persona agresiva, fuerte, que no siente dolor, ¿no? ¿Y eso por qué lo hace? Porque tiene una determinación a un problema psicopatológico a través de trastornos de la personalidad, o trastornos que sirven por la agresión física de su madre, que lo lleva a formar otro tipo de personalidad. Eso es la personalidad. En el fragmentado de la misma manera, el joven tenía problemas, su madre era abusiva, su padre era alcohólico, y con cada problema va determinando una personalidad diferente para salvarse y escaparse de ese mundo, y se va a un mundo irreal, y aparecen distintas personalidades. La psicología determina con nosotros estos problemas porque cada uno de ustedes, incluyéndome yo, tenemos trastornos psicopatológicos. Todos tenemos trastornos psicopatológicos.
En algún momento hemos tenido traumas. ¿Y cuál es el primer trauma de nuestra vida? ¿Saben ustedes? Cuando nacemos. No porque, no, simplemente el médico hace para que los pulmones salgan hacia afuera, millones, sino porque el momento de salir del cordón umbilical y de lo que es el líquido amniótico, el trastorno de pasar el canal de la vagina para salir a la luz. Ese trauma de estar calientitos y seguros, nos vemos en un mundo inseguro. ¿Qué sentimos al principio de nacer? Frío. Y les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo nació? No, sí se acuerdan. Sí se acuerdan. Muy adentro de su interior, recuerdan ustedes cómo nació. Inclusive en los sueños les dicen a ustedes ciertas circunstancias en las cuales van a haber momentos de su vida que en algún momento han llegado. En algún momento cosas traumáticas de su vida. ¿Se acuerdan? Algunas cosas fragmentadas, tal vez sí. Es que nuestra personalidad, nuestro yo, nuestro subconsciente mete muy adentro de lo nuestro todo lo que queremos dejar de lado del mundo y sigamos con el mundo. Esa es nuestra autodefensa. Y psicológicamente muchas de estas personas, como Ted Bundy, como el o los asesinos que estamos viendo, han tenido un problema de trastorno psicopatológico que ha fluido a través del tiempo y hemos visto que ha terminado cometiendo los casos que están haciendo. El asesino que estamos viendo, que Mari, que la ahorca, es porque tiene ciertos trastornos de la personalidad y tiene ciertos problemas que en su pasado. Hay que irnos a su pasado para ver qué pasó con él, para hacer preguntas preventivas de que los jóvenes en la actualidad no haya ese tipo de problemas. Con el tema del bullying también, ¿no? Son problemas psicológicos que influyen ¿en qué? En la ideología y el equipamiento social del desarrollo del individuo. Influye, todo lo que les está pasando a ustedes les influye en su vida. Si ustedes tienen un problema y han tenido un problema, digamos, con una persona que es... ¿Ustedes creen que un joven que ha vivido en una familia con padres alcohólicos podrá ser alcohólico? No. Bueno, pero no siempre. No siempre. No siempre. Pero sin embargo, hay jóvenes que han vivido con padres alcohólicos, con padres alcohólicos, que han visto que sus padres se han vuelto alcohólicos, que ha bajado por lo más ancho, y no les gusta beber, ¿no? Y sienten repugnancia con los alcohólicos. No es que los odien, sino que sienten a ellos una animadversión porque han vivido ese mundo. Vivir con un alcohólico es un trauma, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de lo que le está pasando, que no se va a morir, y luego que llegue, grite, pelee. Tu vida siempre es un caos, y eso te trae problemas. Pero puedes tratar de ser de tu vida diferente, pero sigues viviendo con ese trauma. Es decir, cuando ves a alguien que está tomando, o tu hijo está tomando, inmediatamente te vuelves agresivo, sulfúrico, porque no quieres que pase lo que pasó. Y son problemas psicológicos que etiquetamos socialmente a la gente. Nos lleva a desarrollar siempre temas peligrosos, ¿no? Mi hija o mi hijo que tome, y yo que he vivido con un padre alcohólico, ¿cómo creen que reaccionaría? No, ¿por qué vas a tomar? No sé qué es que tomar. Ay, ¿por qué no me estás gritando? Nos volvemos agresivos. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo pasado, cuando éramos jóvenes, nuestro padre actuó de manera agresiva con el alcoholismo y nosotros creemos y queremos defenderlo a él de manera equivocada con un trastorno que va a llegar. Lo mismo pasa con el tema de la violencia doméstica, que sigue siendo un círculo vicioso, ¿no? El padre grita a la madre grita al hijo, y el hijo con quién se desquita, con el perro, con el gato, con el niño. Y cuando crece después, ese hijo comienza a enfrentarse al padre. Y cuando crece después, crea su mismo mundo en la misma forma, aunque no quiera. ¿Nunca les han dicho a ustedes cuando están creciendo, te pareces a tu papá igualito así, otra vez a tu mamá igualito así? Sí, ¿por qué haces eso? Automáticamente, inconscientemente, psicológicamente, etiquetamos totalmente lo que nos ha pasado y eso nos desarrollamos en nuestro derecho. Geografía. La geografía es la reproducción del reparto de la criminalidad. Aquí solamente tenemos que hablar de una cosa. Estadística. Porque la criminología utiliza números. Lo hemos visto en plural, ¿verdad? La criminología utiliza números. Y los números son estadísticas. Estadísticas de cuántos casos tenemos dentro de nuestra geografía criminal. La distribución y reparto de la criminalidad. Entonces, hagamos este pequeño ejercicio con ustedes y pongamos, a ver, aquí está, hija, ¿dónde vamos a poner geográficamente, sin ser policía, sin ser del Ministerio Público, dónde hay mayor cantidad de robos y delitos?
Campesino, ¿dónde más? Villa, ¿dónde más? La Riva Negra. ¿Por qué creemos que hay mayor cantidad? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay seguridad. ¿Pero cómo sabes que no hay seguridad? ¿Te han asaltado ahí? ¿Te han robado alguna vez en esos lugares? No, pero siempre hicimos lugares para vacío. ¿Y por qué más, Pedro? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Cómo se enteran ustedes? Noticias. Algunos leen el periódico, algunos escuchan los rumores, algunos ven noticias. ¿Vemos noticias? Sí. Vemos noticias. Entonces, la persona que no esté informada, que no ve noticias, ustedes como abogados, el derecho siempre y el criminólogo siempre tiene que estar actualizado. Es decir, el delito siempre va a crecer, siempre va a haber nuevos delitos. Y como abogados y criminólogos debemos estar siempre actualizados, es decir, ver noticias. Lo malo de estas noticias en el reparto geográfico es que las noticias en la actualidad se han vuelto amarillistas. Es decir, ustedes y nosotros somos amarillistas. Si vemos en la noticia lo que estamos viendo, el caso de Mayolín, ¿le tomamos importancia a esa noticia y ese documental? ¿Sí o no? O alguien le toma importancia a la noticia que dice, joven está haciendo pasar a una abuelita cieguita por la avenida. No, eso no es noticia, ¿verdad? Actualmente las noticias, o la gente que hace noticias, ¿qué le gusta mostrar? Morbo, muertes, morbo, violaciones, asesinatos. Y nosotros estamos así ahora. Pónganse a pensar, ¿estamos así ahora? Sí, nos interesa el morbo, nos interesa lo que está pasando en la otra persona, el daño que le causa a la otra persona. Y creemos que no nos va a gustar a nosotros, o no nos va a pasar a nosotros. Pero así se ha vuelto la prensa, y así estamos acostumbrados a vivir geográficamente, distribuyendo el reparto de la criminalidad de acuerdo a las noticias, a lo que nosotros. ¿Cómo sabemos que en el mercado campesino hay inseguridad? ¿Qué nos dice la noticia? Porque nos dice el vecino, porque nos cuenta, o porque alguien que te comentó que le pasó eso justamente en la Plazuela Sur, en el mercado campesino, en la Riva Negra. Noticias y distribución del reparto de la criminalidad. ¿En qué nos afecta, en qué nos sirve a nosotros eso como abogados? Nos sirve porque vamos a determinar a nuestra causa de que la persona como fiscales que estamos inculpando hace su actividad laboral de robo, posesión laboral, es una jerga policial, están laborando los criminales, cerca de estos lugares de reparto de criminalidad. Si encontramos, ¿conocen a los cometierra? Sí. Si los cometierra, encontramos a un cometierra, sabemos que su actividad es el robo o el ¿verdad? Pero ¿por dónde trabajan ellos? Reparto de criminalidad. Estamos dando una serie. ¿Cómo vamos a ver eso? Por estadística. ¿Quién nos dice la estadística? La policía, ¿no? Porque la policía tiene sus casos estadísticos de cuántas personas o cuántos robos se han suscitado en el día, ¿o no? Y tiene información fiable. Y de esos robos, como te he dicho, ¿cuántos son denunciados al Ministerio Público? ¿Y ves cuántos pasan al juzgado? Uno, o tal vez que. Pero estamos teniendo una distribución del reparto de la criminalidad geográficamente hablando. Y como abogados tenemos que determinar y establecer cuáles son los puntos rojos para que nosotros podamos defender o acusar a nuestro cliente. Lo más importante, penología. La penología es la ciencia que examina el cumplimiento de la ejecución de las penas. Penología, ¿no? El estudio de las penas. El Código Penal nos dice claramente que el que matare recibirá 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué quiere decir? Que va a estar 30 años en la cárcel sin salir. El que hurta, el que roba son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Qué es hurto? ¿Qué es hurto? No. Levantar algo ¿Ya? ¿Y robar? Con violencia. No matarlo con violencia. Muy bien. Hurtar es levantar o sustraer algún objeto sin violencia. Es decir, yo voy donde la compañera acá y le quito su bolígrafo. Mío. Nada más, sin violencia. Pero si voy y le quito los bolígrafos, tanto bolígrafo. Ya estoy utilizando violencia. Eso se vuelve robo, eso es el robo agravado, ¿no?
Agravado cuando se utiliza algún objeto o arma que pueda atentar contra la vida. Eso sería por favor agravado. Entonces, en penología, esta ciencia que va a examinar el cumplimiento de la ejecución de las penas es para ver si estas personas que están siendo recluidas en el centro penitenciario van a aprender de su pena. No nos interesa que todos de 70 estén con 30 años. ¿De qué nos sirve que todos tengan 30 años si cuando después de 30 años van a hacer lo mismo? ¿De qué nos sirve? ¿No? Tenemos que ver que esa pena, esta pena que le estamos dando, la máxima pena, sea ejemplo para el resto, para que lo cumpla. Eso es la penología. Que sea una experiencia. ¿Y qué más? ¿No? Que se cumpla esta pena. Ya llega lo que decía el compañero. ¿Qué hacía en la calle ese tipo? ¿No? ¿Qué hacía en la calle si tenía un antecedente de asesinato a una niña o no? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Carlos Choque en la calle que no tenía antecedente? Le sacaron a Carlos Choque, lo sacaron por un informe psiquiátrico, psicológico. Dijeron, no, miento. Miento. No es el mentiroso el primero. A Carlos Choque, el asesino serial de La Paz, lo sacaron por un informe de daño vesicular y estomacal. Por lo tanto, médicamente tenía que estar afuera. Pero ¿quién contribuyó a eso? Nosotros como abogados. No estamos aplicando la pedagogía y porque no estamos viendo que se cumpla la ejecución de esa pena. ¿No? Y no hizo nada el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene así de casos y no sabe cuántos casos son. Y cambian fiscales cada vez, ¿no? Y cada fiscal está con la misma cantidad de casos. ¿Así? Y no saben ni de quién es. En cambio, nosotros como abogados también tenemos cantidad de casos y nosotros vamos a ver por nuestra economía. Para bajar de esto, igual, otro chiste para que vean ustedes. ¿Ustedes creen quién es el mejor abogado? ¿El que gana los casos o el que pierde los casos? ¿Seguro? ¿Qué crees, paisano? ¿Quién es el mejor abogado? ¿Por qué han estudiado Derecho? ¿Porque les gusta? A mí me han dicho en el primer día de clases porque quiero ayudar a la gente, porque me gusta saber de la justicia, para ayudar a los pobres. Yo les digo igual que cuando digo a los policías, ¿por qué quieres ser policía? Porque quiero ayudar a la gente, a los veces sacerdotes. ¿No? Andar a hacer tu beneficencia en el extranjero. ¿Por qué queremos ser abogados? ¿La verdad? Es que a veces como abogado tienes que dejar de un lado tu ética moral y ayudar a alguien que tal vez ha hecho algo malo, no solo por comer, pues también. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Por ética? Ahí tienes que dejar, digamos, no tu ética, sino tu pensamiento moral. La ética es importante. Tenemos que mantener un modo, un norte, ser como somos, ¿no? Eso es ética, significa cumplir lo que somos, pero sin desviarnos de un lado. Pero también tenemos que ser sinceros en algo como de qué vamos a vivir. Sí. Es como decir, cuando se casa alguien con alguien, yo enamorado de ella, y nos amamos eternamente, nos casamos y somos estudiantes los dos, ¿de qué vamos a vivir? De amor no vamos a vivir. Y si viene la guapa, ¿de qué va a vivir? ¿De besos y abrazos? No. La verdad es que estudiamos una profesión. ¿Por qué estudiamos una profesión? Por un beneficio económico. Porque sabemos que tal vez nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, algo hemos visto que ellos tienen o nos han sugerido de que abogados se puede ganar bien en materia de derecho. No todos igual, ¿no? Pero hay distintas áreas. Pero lo importante es que queremos tener un estatus o queremos tener una fuente de supervivencia para vivir. Una fuente de supervivencia. Ahí va a existir. Entonces había un señor abogado, un viejito, ¿no? Que le dice que su hijo estudia Derecho, su hijo estudia Derecho, sale excelente de Derecho, notas por allá arriba, el mejor de su clase. Y cuando se recibe como abogado, va a la oficina de su papá y le dice, papá, gracias por todo, así que quiero trabajar en tu oficina. Claro, hijo, elige el caso que quieras, ¿no? Y comienza a trabajar. El hijo va al instante del papá y escoge un caso que decía, caso 30 años, ¿no? 30 años, un caso. Agarra el expediente y lo revisa. Ah, pero si esto así se solucionaba así. 30 años para esta macana. Ya le voy a dar a mi papá, le voy a demostrarle que soy el mejor abogado que él. Estudia el caso, habla del expediente y resuelve el caso de 30 años en 3 días. 3 días, qué abogado. Entonces va donde su papá y le bota el expediente en su escritorio. Lo que vos no has podido hacer en 30 años, solo hecho 3 días. Soberbio todavía, ¿no? Su papá le mira y le dice, ¿qué caso es este? Este caso de 30 años.
¿Y con qué carajos crees que has estudiado los gráficos? ¿Te entiendes? Sí, ¿No? sí le Entonces, dice, yo te he hecho estudiar con este caso. exactamente. Entonces, esa es la verdad, porque tenemos igual, entra en el tema para nosotros. Psiquiatría. ¿Todos estamos locos? Sí. Todos estamos locos. Todos tenemos un trastorno, yo también. Ustedes también tienen un trastorno. Chiquitito, pero tienen un trastorno. ¿Alguien se ha soñado alguna vez queriendo besar a su profesora de inglés? No. Yo sé que sí. A la profesora de francés. ¿A su artista favorito? Justin Bieber, Sergio, Ricardo Arjona. Otros han saltado de alegría cuando Shakira Barak se ha divorciado. Yo. Ahora sí tengo oportunidad. En realidad todos tenemos un trastorno. Todos, pequeños, pero tenemos un trastorno. Cuando ustedes, algunos tienen miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, a los insectos, a los sapos, otros ni se bañan porque tienen miedo a la ducha. Pero hay, esos son pequeños trastornos que se tienen que ver dentro del tema de la psiquiatría. Pero confundimos psiquiatría con psicología y tiene que entrar la psiquiatría en el tema de criminología. Porque aquí ya vamos a comenzar a hablar de asesinos seriales. Porque aquí ya vamos a hablar de gente que comete crímenes. ¿Y qué es la psiquiatría? Es una rama de la medicina que estudia la conducta del individuo. Una rama de la medicina. El psicólogo, cuando ustedes iban al psicólogo en el colegio, el psicólogo les dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el profesor te ha engañado? ¿Por qué no te llevas con tu compañerita? ¿Por qué no me quiere invitar con su novio a salir? No me quiere dar esta situación. Hablamos de tipos de conducta que nos va a ver el psicólogo, pero que solamente ayuda a nuestra conducta. Sin embargo, el psiquiatra ve enfermedades mentales. Por eso el psiquiatra es el único que puede dar receta. El psicólogo no da receta. Quien da receta es el psiquiatra. Trastornos depresivos, obsesivos compulsivos, obsesivos acumuladores, manipuladores, sociópatas. Y todos tenemos un poco de trastorno. Es decir, ustedes cuando se levantan en la mañana eligen lo que se van a colocar, ¿verdad? O no, o dicen lo primero que ganan como los balones es lo primero que encontramos. Pero hay balones también de que ustedes como eligen con qué van a venir, ¿o no? ¿No? Y si encontramos una prenda que está más o menos sucia con una manchita, ¿nos colocamos o no? ¿Nos colocamos la misma ropa 2 veces en la semana? No, porque son pequeñas. Ahí estamos hablando de obsesivo compulsivo. ¿Han visto gente que cuando está en su casa, yo conozco una mi mamá, ¿no? Que yo entro a visitar a mi mamá y lo primero que me dice, hola hijo, ¿cómo estás? Gusto de verte, entra papito, ya. ¿Me estás vaciando? ¿Quieres que me vaya? No, hay que limpiarse bien. O mamás que te dicen, hijo, estás gordo. ¿Por qué estás gordo? No comas, ¿no? Y almuerza con él, come pez. ¿O no te gusta lo que estoy preparando? Obsesivos. Entonces todos tenemos algo que son pequeños trastornos que podemos ser. No significa, es bueno ir al psiquiatra, ¿no? Especialmente nosotros como abogados, nosotros como policías, tenemos que ir al psiquiatra. Yo voy al psiquiatra, no. A mí me han detectado un trastorno obsesivo compulsivo porque duermo a las 2 de la mañana y despierto a las 6. Tengo 3 horas de sueño. En algún momento me pueden decir que puedo tener algún tipo de problema. Sin embargo, escapo a eso porque yo estoy casado con mi trabajo, la amante es mi esposa. Entonces, pero sí, soy obsesivo compulsivo porque te vas a dar cuenta cuando tengo que dormir, cuando voy a dormir después de trabajar en la noche, lo primero que me paro y voy a la puerta a hacer esto, a la puerta de calle. Voy a la puerta del medio, voy con sillas a las puertas de los lados. Veo que los perros estén en su casa. Pues he visto los cuartos de mis hijos para ver si están durmiendo. ¿Eso es obsesivo? Hago repetitivamente las cosas. Otras personas entran a su casa y le dicen, ay, qué lindo, mira tus juguetitos, ¿cómo estás, qué bonita? Así, y luego vienen, sí, ¿y cómo vamos a hacer la tarea o no vamos a hacer la tarea? Trastorno psicopático, ¿no?
psiquiátricos. ¿Alguno ha tenido alguna vez esos jóvenes? No creo que hablemos de sexo como un tabú con ustedes, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha tenido una fantasía sexual? No digan que me digan. Las fantasías sexuales son parte de los trastornos psiquiátricos. Es decir, yo les he dicho, Shakira me baraja, sí, alguna vez me he soñado con Shakira. ¿Lo conocen los sex shop? ¿Lo conocen los sex shop? Hay gente que le gusta que su pareja esté vestida de angelito, de uniformada, trastornos psiquiátricos. Hay gente que le encanta tener relaciones sexuales vestidas de bebés o vestidas como animales. O vestidos como animales. ¿Trastornos? Esto vamos a llegar al tema del fetichismo. A otros, cuando estás haciendo el amor, golpéame. Trastornos de la personalidad, está pensando ahí. Esos son trastornos psiquiátricos. ¿Alguien ha leído el libro, las 50 el libro de esta película? Los 50 años de Grey. Para mí es mejor el libro que la película. 100 veces, el libro es mejor. Silencio. Porque ese libro, sadomasoquismo, viene de Sado, del rey de Sado, ¿verdad? De que es una persona que le gasta. En el sadomasoquismo, con estas relaciones que tienen humillación, tiene que haber un domino y un dominado, ¿no? El domino es aquella persona que le encanta infligir o humillar a la gente, pero siente excitación a la humillación. Y la otra persona le gusta ser humillado. Siente excitación y placer al ser humillado, al vestirse de perrito, poner las cosas. Pero cuando llegan ya al extremo, cuando pasan la línea, ya es un problema. Ya es un problema mental. Pues le digo, casi todos nosotros tenemos algo de trastorno de la personalidad. Inclusive el trabajar excesivamente también es un trastorno de la personalidad, ¿no? Porque tienes que, no solo todo es trabajo. ¿Cuántos de ustedes, a ver, que tienen papás aquí, les digo, cuántos de sus papás sé que se sacrifican para mantenerse en la universidad, pagar sus cosas, pagar sus gastos, están trabajando como burros para darles lo que tienen que trabajar? Pero ¿cuántos de ellos han dejado de lado lo que de verdad es importante? Compartir siquiera un pan con ustedes y charlar cómo te fue. Y cuando ya quieres hacer eso a cierta edad, ya no se puede. Porque tu hijo tiene otras metas, otras ideas, ¿no? Veremos este partido de fútbol, no me gusta. No tengo tiempo. Y luego se aparece a tu cama y te dice, ¿vas a salir esta noche? No. ¿Qué he hecho mi cuarto? A las 10, por favor. Para eso es sensible, amigable, también es trastorno, y eso es lo que queda. Nosotros trabajando no siempre es bueno. Y uno se pregunta por qué no estoy hablando con mi hijo, con mi hija. ¿Qué situaciones tiene mi hija? ¿Le estamos causando problemas psiquiátricos a mi hija, a un hijo? Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes le han dicho sus papás o sus mamás que no les cae su novio o su novia? Bastante. Porque la mamá siempre les va a ver como ese cúmulo y lo va a ver a la novia o a la novia como un enemigo. Una amenaza que están quitando lo suyo. Pero no van a entender lo que ustedes quieren. Más al contrario, les aferran a esa persona, ¿no? Les dicen, no, si vos no quieres, yo sí lo quiero. Y los buenos hijos a encontrar lo que no estamos viendo, los defectos de esa persona. Si le gusta, pues. Si está hablando, si mi hija tendría que andar con esos descabellados, sus aretes aquí, pintados de negro y oliendo a trapos, ni modo, ¿qué voy a hacer, no? Algún momento se dará cuenta, pero ahí puedo ayudarle a que se dé cuenta, explicarle por qué no. Ser un padre que puede presentarle a alguien de la universidad. ¿Cómo de usted? Joven simpática. Simpática, amable. ¿Por qué estás hablando con él? Pero si le frasco y le digo, ¿estás causando problemas psiquiátricos? Sí, es un pequeño trastorno que también tenemos los padres de no querer perder lo que tenemos. Porque en algún momento ustedes van a ir de su casa o no. Van a abrir sus puertas o no. Van a vivir su mundo o no. Y ahí también existen problemas de trastornos psiquiátricos con los hijos que se casan, los que tienen mamitis. Hay los que tienen mamitis. El esposo que nunca deja estar con su mamá, ¿verdad? Y le llama para todo, con el perdón de las damas. ¿Cómo se hace el amor? ¿Arriba o abajo? ¿No? Por ejemplo, ¿no?
Pero todo límite es bueno, pero cuando sobrepasa el límite, está bien acordarse de tus papás, está bien hablar de tus papás, verlos y visitar, pero cuando es el extremo, imagínate aquellos papás, aquellos esposos que van a ver que se casan con la esposa y le dicen, mi amor, en su cuarto, mamá, hay esposo. Y vives con tu mamá, y pasas 4 años, 5 años viviendo con tu mamá, se destruyen esas familias, ¿no? El pescado a los 3 días, ¿qué pasa? Apesta. Sociología. La criminología con la sociología tiene una relación muy fuerte porque la sociología está basada en el delito. Vivimos en un mundo de sociedad, sí, que vivimos en sociedad y vamos a vivir en sociedad. La relación que existe entre el autor del delito, el sujeto activo y el sujeto pasivo es la sociedad. Ah, bueno, no han llevado el derecho penal todavía, ¿no? Ya, entonces para que me entiendan mejor. Sujeto activo, el que roba o el que hurta, ese es sujeto activo. Sujeto pasivo, al que les roba, ¿no? Ahora, poniendo el ejemplo de ustedes, si tienen su novia o su novio ustedes, ¿no? Y le engañan con alguien, ustedes son sujeto activo o sujeto pasivo. Activo, que se convierte en delito. Y su novio se convierte pasivo, el que sufre, la víctima. Y al revés también. ¿Ah? Al revés también se da bastante, o sea, el entorno de la relación se va con el derecho penal, la criminología con el derecho penal van de la mano. Ese conjunto de normas, esto no se me va a olvidar, por favor. Y subrayenle o después las diapositivas que les he pasado, escriban. El derecho, un concepto, cuando les preguntan a ustedes un concepto del derecho, esta es la parte que tienen que decir. Es un conjunto de normas jurídicas. Ese es el concepto del derecho. Y cuando les dicen derecho penal, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva. ¿Qué es el derecho civil? Un conjunto de normas jurídicas que regulan los bienes de ley, las personas, ¿no? ¿Qué es el derecho familiar? Es un conjunto de normas jurídicas que establecen el derecho de la familia. Entonces, cuando hablamos de derechos, siempre tenemos que hablar de un conjunto de normas jurídicas como parte fundamental. Y el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva. Hablamos de potestad punitiva, cuando decimos con punitivo, la facultad que tiene el Estado de sancionar, de emerger penas. Por eso el derecho penal en su código penal dice: el que matare te da 30 años de presidio, el que robare te da 10 años de presidio, el que comete estupro, el que comete violación, tiene una sanción, ¿no? Asociado a los hechos estrictamente determinados por la ley. Y en derecho penal siempre tiene que haber delito, tiene que probarse el delito. No podemos hablar simplemente de que suponemos o creemos, tenemos que probar. Ya 7 minutos para acabar. Y ahí nos vamos a la tarea que ustedes tienen que hacer el viernes. Viernes, ¿no? Sí. La diferencia entre criminología y criminalística. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Hagamos un repaso hasta ahora entonces. ¿Qué hemos dicho que es la criminología? La disciplina. Es una ciencia empírica, interdisciplinaria, que se ocupa del crimen, del delincuente y la víctima. Delito, delincuente y la víctima. ¿Y qué hacen? El control social y el comportamiento del delincuente. Ya hemos dicho que es el control social. La criminología aporta un conjunto de conocimientos verificables, comprobables. ¿Por qué conocimientos verificables? Porque tenemos que verlos visualmente, es el delito. No podemos decir que alguien ha hurtado o robado y no tenemos. Eso les voy a pasar. Les voy a pasar, porque si no van a gastar su memoria y luego, ¿por qué me va a sacar fotos a mí? Conocimientos verificables y compro. ¿Para qué? Con un método de técnicas científicas que se trata de una ciencia empírica. Y cuando hablamos de empírico, silencio de fondo, por favor, no enamores, hermano. Le ha dicho el tóxico. No con ella es mía, de nadie más. Por favor.
Empírico. ¿A qué se refiere? Debe de vas a investigar así, ese causa delincuencia nada más. O en los cadáveres que recogen. ¿A qué se refiere con empírico? Es algo que se aprende por sí mismo. Muy bien, a través de la experiencia, de la práctica. Eso es empírico. Y la criminología es empírica, es una ciencia empírica porque la vemos a través de la experiencia, ¿no? ¿Que se basa en qué? Ya les he dicho, en la observación. Ahora, tenemos que aprender a observar, no ver, ¿no? Observación. Y tenemos que ver con los detalles que estamos viendo. ¿Alguien conoce a ese artista? Sherlock Holmes. Sí. ¿Sherlock Holmes fue real o es real? ¿Quién más? Sherlock Holmes es un personaje místico, ideal, creado en una obra literaria. Jamás existió. Pero es lo que se basa en la policía de Scotland Yard en Inglaterra para crear todos sus casos. Tiene su némesis, ¿verdad? ¿Saben qué es némesis, no? Sí. Su contrario, ¿no? Y Sherlock Holmes crea el método psicométrico. El método psicométrico, ¿no? Es lo que ustedes practican todo el día el método psicométrico. Fíjense cómo estoy vestido. Solo miren rápido. Ahora cierren los ojos. Ahora recuerden lo que están viendo de mí. Detalladamente. Ese es el método psicométrico. Sherlock Holmes, cuando veo a una persona y veía los granos donde estaban dando sus zapatos, las manchas que tenía, el olor y la fragancia, podía determinar por dónde habían dado, ese es el método psicométrico. Y hacemos todas las veces con el método de qué? De la observación. Si ustedes jóvenes se van a una discoteca y se encuentran con una muchacha en la discoteca que no es su novia y les deja un pequeño de su spot de vampiro, ¿se dará cuenta su novia cuando los vea? Sí. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Sacudo de novia. No van a creer o lo van a creer. No, porque la experiencia les dice que eso es un y en criminalística se llama sugilación erótica. ¿No? Porque utilizamos el método de la observación que es empírica. Aplicando diferentes ciencias, porque la medicina, les han enseñado, ¿ustedes han ido a pasar un curso de chupones para saber qué es un chupón? No, la experiencia nos dice, aparte que vemos documentales, interdisciplinarmente por otras ciencias, sabemos que eso para nosotros es un delito, que si un chico les engaña un delito, no. Una muerte, ¿verdad? Para nosotros también. Por lo tanto, la criminología es ese conjunto de saberes empíricos, sobre el delito, sobre el delincuente y sobre el comportamiento social y la víctima. Ahora, ¿por qué decimos que es empírico? Porque se basa en hechos, solamente se basa en hechos. Y estos hechos son como opiniones de observación y en argumentos sigilosos que tiene la persona y en premisas correctas que deducimos oportuna, porque deducimos, ¿verdad? Si ustedes le ven con el chupón a su chico, ¿qué van a deducir? Esa persona es la persona, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo está? Lo felicito. ¿Por qué se va? Compartan. Ni un chicle le hemos traído. Pero me ha dicho que hagamos las cosas. Ya. Y ese carácter disciplinario porque obedece al análisis científico del crimen como comportamiento individual. Ahora, les he colocado en el WhatsApp ciertos parámetros que ya tienen que estar comenzando a hacer con tareas que han visto, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunos que ya están ahí. Vamos a
estén atentos con el foro 2, porque yo no voy a subir el foro 2, en base a un video que les voy a subir a ustedes, ¿no? El foro 1, ahí está, necesito igual que estén en el foro, para que vayamos intercambiando opiniones. Su opinión es muy importante para que vayamos calificando esa interpretación de lo que es la criminología. Hasta donde estamos entendiendo. ¿Qué sirve el derecho en la criminología? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es lo de la autoevaluación? Ya. La autoevaluación, yo el viernes voy a subir un formulario online a ustedes, en esa carpeta, para que ustedes voy a evaluarles cuál es su conocimiento sobre la criminología, los diferentes, con 4 o 5 preguntas que están en ese formulario. Y cuando terminemos el módulo, se convierte. Y cuando terminemos el módulo, les voy a hacer otra autoevaluación